Punto de encuentro es un espacio para compartir, educarnos y reconocer que no estamos solos en esta aventura llamada vida. Tenemos una misión y es la de redescubrir desde la curiosidad cada etapa que se nos presenta. Bienvenidos a este punto de encuentro. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Punto de Encuentro. El día de hoy vamos a traer un tema que fue uno de los que nos solicitaron cuando hicimos la cajita de preguntas de qué tema quisieran que trajéramos al podcast. Y uno de ellos fue la maternidad, el emprendimiento y sobre todo el tema del emprendimiento digital, marca personal. Y por eso traemos hoy a nuestra querida Astrid. Astrid, de hecho, nos ayuda a nosotros. O sea, ella es la encargada ahorita de hacer todo esto que nosotros estamos haciendo, no en el podcast, estamos reformulando el podcast, ya pronto van a ver todos los cambios que vienen, humanizándolo. Ella nos ha dado todos estos consejos que nosotros obviamente estamos implementando para poder acercarnos muchísimo más a ustedes. Astrid es venezolana, vive en Colombia, es mamá de tres, ahí con esa carita de niña que tiene tres hijos y es adicta a emprender usando el Internet y experta en marketing digital. Es diseñadora gráfica de profesión, pero tiene más de 10 años trabajando con marcas y redes sociales. Astrid, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos cómo pasaste de diseñadora a ahora, bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Pero ahora a ser asesora y acompañar a tantas personas, entre ellas nosotros, a desarrollar su marca personal y sí, todo el tema de las redes sociales. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Estoy demasiado emocionada. Un poco nerviosa, pero emocionada. Yo empecé como diseñador gráfico, ¿verdad? Y obviamente antes de yo graduarme, ya yo hacía diseños. O sea, ya trabajaba con marcas, con emprendimientos, haciendo brandings, logos, todo este tema. Pero llegó un momento en que a mí el diseño gráfico como que me empezó como a dar como rechazo. O sea, Okay. porque sí, o sea, era como que para mí ya era como demasiado pesado, que si los clientes, que si hazme este cambio, y esto es algo que por lo que seguramente pasamos todos los diseñadores, pero yo no logré como volverme a conectar con eso que a mí me gustaba del diseño, de crear, porque si hay algo que a mí me gusta es crear cosas. O sea, por eso es que yo digo que soy como una adicta a emprender y en internet, porque a mí me encanta estar siempre creando cosas nuevas. Y empecé pues en la época cuando nació Instagram y salió Instagram por allá como por el 2012, 2013, por allá. Yo empecé a tener como ese contacto con las redes sociales y siempre lo vi como una gran, gran herramienta. O sea, como que es una cosa que si tú no estás en las redes sociales, como, es como las páginas amarillas. Si tú no estás en las páginas amarillas, no existe. Ay, se cayó la cédula aquí. Rebotó. Pim, No pim, soy- pim. Exacto, no soy tan joven. Entonces, me acuerdo que como que mi primer trabajo, que por cierto fue ahí donde conocí a mi esposo, con redes sociales, fue ser fotógrafa de un concejal en Venezuela y yo tenía pues que apoyarlo con el tema de la fotografía, perseguirlo para todos lados, que si la imagen del Instagram, que si los posts, ese fue como mi primer acercamiento como a trabajar con redes sociales y fue como que, wow. ¿No? O sea, Mm. para mí fue como que abrió esa puerta y yo más nunca solté la red social, o sea, más nunca solté Instagram y obviamente he dedicado muchísimo tiempo como a aprender de todas las demás redes sociales que han salido y luego de eso ya como o sea, después de eso fui community manager, o sea, siempre estuve trabajando con marcas, con emprendimientos enfocado en las redes sociales, o sea, más nunca hice un branding. Después, obviamente, de mucho tiempo dije como que, bueno, me voy a aventurar otra vez a probarlo y dije, no, definitivamente no. El diseño y Okay. yo, divorcio total. Y luego Okay. empecé en multinivel. Cuando llegué acá a Colombia, yo migré por temas políticos, migramos aquí a Colombia y yo dije, bueno, estoy en un país nuevo, no conozco a nadie, no tengo familia acá, algo tengo que hacer que sea por redes sociales. No conocía nada de la industria multinivel, o sea, para mí era cero en mi radar estaba eso, incluso obviamente cuando le digo a mi esposo este plan que yo tenía, me dice que eso es una estafa, típico, ¿verdad? Que Sí, dice, no, esto es del piramidal, Herbalife. es una estafa. Del Herbalife. Ajá, La exacto. secta satánica. Eso es una secta, no lo hagas. Tengo un amigo que invirtió todo su dinero, lo perdió y yo hice caso omiso a todo lo que él me dijo. Yo, gracias a Dios, lo hice
porque en verdad para mí fue abrir muchas puertas. O sea, en el multinivel yo empecé fue como que de verdad a hacer todo esto de la marca personal porque me obligó a mí ok, o sea, tengo un producto que lo venden 25.000 personas más, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para destacar con este producto que tiene todo el mundo o que vende todo el mundo? Y ahí fue donde entró como que, bueno, obviamente tengo que hacer esto como si yo fuera una marca yo sola que promuevo un producto, que eso es lo que mucha gente como que no hace, o sea, como que la gente cree que emprender, ya sea en multinivel o ya sea en cualquier otra cosa, que tú tengas un producto físico o un producto digital, la gente dice, bueno, yo abro una cuenta de Instagram y vendo el primer día. Y no es así. Y por Ujú. eso mucha gente se rinde, mucha gente dice, esto no es para mí, yo no sé vender. Y no tiene nada que ver con que sepas vender o no, es que tú no puedes ir así, ay, yo vendo esto y ya te lo vendí porque yo soy yo. No, tú tienes que construir eso, porque tú no eres Sara, no eres una marca así súper reconocida, tú eres tú contigo misma y ya pues. Y tienes que darte oportunidad de vivir ese proceso de construir esa marca personal. Y yo siempre digo, desde que dejé el multinivel, que lo dejé ahorita en octubre, que una de las mejores cosas, a mí me dejó el multinivel, me dejó muchas cosas y muchos aprendizajes y una de las mejores cosas fue eso, o sea, que yo construí mi marca personal y cuando yo ya hago la transición a, bueno, voy a empezar a dar asesorías, voy a empezar a vender mis propios productos digitales, ya yo había lanzado un curso de Instagram para personas que hacían multinivel y, o sea, vendí como 300 cupos, ¿ok? Eso fue como por el 2021. Y yo dije, esto es lo que a mí me gusta hacer. Ujú. Me mantiene constantemente creando porque puedo crear diferentes productos digitales, puedo ayudar a otras personas a crear sus propias marcas y sus productos digitales. Y cuando yo hice esa transición, yo comencé vendiendo un producto que ya estaba listo y, o sea, yo tuve la primera venta en una semana. Entonces, claro, la gente me decía, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para vender $500 la primera semana cuando había mucha gente que no vendía ese producto como yo lo estaba haciendo? Y yo decía, es que ya, obviamente las personas que me compraron fueron personas que ya me conocían Claro. por mi trabajo en multinivel y dije, no, yo confío en ella porque ya yo sé quién es, porque yo sé cómo trabaja. Y, o sea, hoy en día yo digo, gracias a Dios que yo tengo 5 años, o sea, 10 años trabajando en general con redes sociales, pero 5 años como construyendo esa marca personal Mm. de forma como bien juiciosa, como dicen aquí. Bien constante y eso fue a mí me ha permitido como que seguir teniendo clientes, seguir creciendo, seguir sacando mis cursos, etcétera. Astrid, obviamente desde que hablas de esta profesión, es algo que más allá de una profesión, es una vocación que tienes. Y ese, o sea, es porque yo puedo decirte, yo también pasé por eso. Yo cuando trabajé en recursos humanos, los primeros, no sé, los primeros trabajos que le daban a uno era reclutamiento y selección. Yo hoy en día a mí me dicen selección y y me da como un erizo, porque es la etapa donde tú dices, no quiero más eso en mi vida. O sea, ya listo, checklist, no quiero volverlo a ver. Pero a Sí, veces le toca hacerlo a uno desde uno de la estructura. Pero para ti, cuando tú hablas, y obviamente te estoy hablando como clienta, para ti esa es como tu vocación, es como tu pasión. Pero eso obviamente hace clic con otra parte de tu vida y es por eso que además eres invitada hoy a este episodio, porque es como conjugas esa pasión, ese esquema de lo que a ti te gusta, de lo que te gusta orientar, acompañar, con una maternidad además, joven, tú y de tres, o sea, no de uno, de tres. Entonces tú cuando nos hablas a nosotros nos dices, no, es que mi hijo es chiquito. Ah, sí, ¿cuánto tiene el grande? Pues el grande tuyo es chiquito para Lisa y para mí. Entonces, Exacto. falta como un mundo por delante, pero eso no te ha frenado a ti. A mí me gustaría un poquito que me dijeras cómo eso ha entrado en tu vida y cómo ha permeado, cómo has hecho un equilibrio de lo que es tu vida personal, tu vida vocacional, porque creo que eso es la vocación que tienes, sí. y cómo haces ese equilibrio, cómo haces ese debate entre el A sí y el ver, no cuando tienes que hacer algo. ha sido complicado y una de las cosas que aprendí en multinivel fue a poner esos límites. Todo empieza, ¿verdad? Cuando yo quedé embarazada de mi primer hijo, mi primer hijo tiene 12 años y la más chiquita no tiene ni dos, no tiene todavía los dos. Entonces, cuando yo quedé embarazada de mi primer hijo, obviamente eso fue un shock para toda mi familia. Y yo me acuerdo que mi mamá, y si mi mamá escucha este podcast, te amo, mami, ok, pero la verdad lo que ella me dijo fue, o sea, arruinaste tu vida. Y yo así, ¿qué? O sea, yo tenía Gracias.
yo tenía 19 años y yo, o sea, ¿cómo que arruiné mi vida? ¿Qué me está diciendo esta señora? ¿Cómo me lo dice así, no? Ujú. Ujú, O sea, en ese momento fue como que algo hizo clic en mi mente y yo dije, o sea, yo no, eso no me va a pasar a mí, pues, o sea, yo no quiero sentir que yo arruiné mi vida. Entonces, ok. desde ese momento, como que todo se convirtió en buscar que eso no fuera así. Ujú, Entonces, claro, yo obviamente siempre he tenido mucha ayuda, gracias a Dios. O sea, mi mamá me cuidaba a mi hijo para yo poder ir a estudiar, para yo poder ir a trabajar. En ese momento yo siempre digo como que yo no estaba mucho tiempo con él porque él pasaba la mayor parte del tiempo con mi mamá, pero yo ujú, cada momento que tenía se lo dedicaba a él, ¿no? Entonces, claro, ahí empezó como esa búsqueda también exhaustiva de quién soy, qué quiero hacer, qué es lo que quiero, cómo lo hago. Y obviamente siempre, y esto fue siempre porque obviamente o sea, estuve embarazada muy joven y eso es una cosa que yo me reconozco a mí misma como que yo siempre tuve como ese sentido de responsabilidad de que no matter what, él va primero. Entonces yo, bueno, hacía todo. En ese momento, si me preguntas ahorita cómo tenía tantas cosas que hacer y además estudiaba, no sé, gracias a mi mamá, gracias a mi hermana, gracias a mi papá, o sea, me ayudaban mucho. Pero ya ujú, cuando llegué aquí a Colombia, que en verdad, o sea, mi esposo y yo y los niños, ¿verdad? Pues ahí entra como ese, ¿cómo hacemos que esto funcione? ¿No? Igual siempre ujú, manteniéndolos a ellos de primero, porque claro, yo decía, mi esposo ya tenía su trabajo y yo decía, ellos necesitan adaptarse a este cambio, ujú. porque no Ujú. es fácil, sobre todo para el mayor. La del medio estaba chiquita, tenía 2 años, no estaba como muy enterada de qué había pasado, pero para el mayor sí fue duro el tema del colegio, el tema de Claro, adaptarse. Me decía, aquí en Colombia estudian mucho. Y yo, y yo no es que estudian mucho, pero es que él venía de un preescolar y entró de uno en primer grado, entonces era como que un claro. poquito más cansado y necesitaba como ese apoyo y yo decía, quiero hacer algo que me permita estar para él y ayudarlo en sus procesos y poder acompañarlo en el colegio. Además que yo soy, o sea, ustedes nada más ven la parte de mí de marketing, pero yo soy que escuela de padres, yo soy la primera. PTA, aquí estoy, Asociación de Padres, yo presidenta. O sea, yo soy así. Y mi esposo me dice, ¿qué pasa contigo? Y yo no sé. O sea, yo necesito estar ahí en primera fila. Pues juego de Quiero estar fútbol. metida en todo. Ajá, paseo del colegio, yo voy. O sea, soy así. Y mi mamá siempre Mm. también, toda la vida me dijo, o sea, ¿por qué tú inventas tanto y te metes en tantos problemas? Y yo, no sé. O sea, a mí me gusta estar ahí en el colegio, ahí, viendo qué es lo que está pasando, cómo te ayudo, no sé qué, ¿no? Entonces, siempre tuve como que ese sentido de, primero ellos siempre, pero sin querer dejar de lado el ser yo, pues, o sea, incluso yo cuando mi hija del medio nació, yo me dediqué a ella 100%, o sea, yo dejé de todo, dejé de trabajar, yo soy ama de casa, mamá full time, y llegó un momento en que yo dije, o sea, ya, estoy obstinada, Sí, o sea, ya quiero más, y no exacto. porque, no porque mi esposo me estaba diciendo, tienes que salir a trabajar, no, mi Ujú, esposo era, haz lo que te dé la gana, si quieres trabajar, trabaja, si no, no, pero Ujú. era como por mí, porque yo ujú, necesitaba más, porque yo nunca he sido de quedarme sin hacer nada. O sea, y ok. mi mamá es súper trabajadora, mi papá es súper trabajador, siempre los vi trabajando los dos, y es algo que me gusta, o sea, a mí me gusta sentirme como que, ajá, estoy haciendo algo. Em, entonces, en ese momento, cuando llegamos aquí, encontré el multinivel que se adaptaba perfecto, Mm. porque yo también, o sea, uno obviamente está en ese momento de la migración donde uno dice, no soy de aquí, tampoco soy de allá, Sí, ¿cómo estás en consigo ese proceso de trabajo? adaptación. Ujú, Exacto, ¿cómo consigo un trabajo si todavía no, o sea, estoy aquí todavía como que de visa de turista, ¿sabes? Claro. Entonces yo dije, esto ni siquiera no me exige nada, yo puedo hacer esto ujú, en cualquier parte del mundo, no importa quién soy ni de dónde, y yo lo hago. Me fue Mm. súper bien, lo trabajé súper bien y llega la pandemia. En pandemia, obviamente, mi esposo, que sí trabajaba en una oficina, que él iba, pues deja de ir, ¿verdad? Y ahí como que se intercambian un poco los papeles. Entonces, yo como podía hacer mi trabajo desde mi casa y mi esposo no tenía que ir o sea, él seguía trabajando, pero como desde la casa, pues, y súper relajado. Em, entonces, él empieza a estar más con los niños y yo me dedico más al trabajo, ¿verdad? Y mm. estuve así todo pandemia y después de pandemia, y en el momento yo creí que me la estaba comiendo. Cuando vengo a ver, ¿verdad? Mis hijos, o sea, no, mamá está trabajando, mamá está ocupada,
mamá no sé qué, y yo, ¿qué? No, no, epa, yo estoy aquí, yo Yo sigo soy la aquí, mamá. yo soy la mamá, exacto. Y mi esposo, obviamente, em, o sea, él nunca me reclamó, no me dijo nada, que estás trabajando mucho, nada que ver, porque bueno, o sea, era la situación que nos obligó a cambiar un poco esos La roles. Claro. dinámica. Pero él sí era como que, o sea, los niños te necesitan, ¿verdad? Y yo no, en ese momento como que no lo veía, era como que bueno. Entonces, claro, en ese momento se destabilizó la cosa porque yo empecé de lleno Mm, a trabajar. Obviamente crecí mucho, me fue muy bien, todo el dinero del mundo, los viajes, todo no sé qué. Cuando ya empezó a pasar la pandemia, que empezamos a viajar otra vez, entonces yo me iba de viaje. Pero claro, ahí yo misma, o sea, como que, no, eso que yo tenía en la cabeza de ellos siempre van primero, ahí no fue. ok. ¿Verdad? Luego, o Ujú, sea, para mí eso fue horrible, cuando yo me di cuenta, pues, de que eso había claro. pasado. Ujú. Entonces, bueno, empecé, bueno, vamos a echar todo para atrás, ¿verdad? Vamos a reconstruir ese tiempo, exacto. Claro, porque, o sea, fueron como que 2 años que duró pandemia, pospandemia, no sé qué, fueron 2 años y fueron 2 años cruciales, por ejemplo, para mi hija menor, la del medio, porque ella en ese momento tenía que 4 o 5 años, Mm. que a veces ella todavía solo llama a mi esposo y yo, hola, aquí, estoy, acuérdate, estoy aquí, estoy. Exacto. Y estoy, a tu mamá. Entonces, claro, fue como ese proceso de ya va, que estoy haciendo, de verdad Ujú, vale la pena que yo le esté dedicando tanto a esto, que sí, da dinero, me va bien, soy exitosa, no sé qué, reconocida, desfilo por aquí, me gano viajes, pero que estoy dejando de lado. mm, Mm. Entonces, ese momento es como que yo perdí ese balance. ujú. Y hoy en día yo digo, o sea, menos mal que, no sé, hice como que clic, algo en mi cabeza en algún momento hizo clic. Y yo me di cuenta porque fue a tiempo, o sea, lo pudimos hablar mi esposo y yo decir, no, o sea, yo realmente quiero estar para ellos. O sea, Ujú, sí, obviamente quiero hacer mis cosas por mí porque yo no quiero renunciar a lo que yo quiero lograr o a lo que yo quiero hacer. Además, yo disfruto mucho hacer esto. Y ahí en ese momento es que yo empiezo, bueno, después quedo embarazada y fue como más confirmación, ¿no? De que Mm. exacto. yo necesitaba era estar en mi casa con mis hijos. Además, el embarazo de Lía, o sea, fue La horrible. chiquita. De la más chiquita, sí, porque yo estaba muy Mm, cansada. O sea, no es lo mismo tener uno adentro y vivir la vida que tener dos Claro. afuera y Dos uno adentro afuera y y uno tratar de adentro. vivir la Exacto. vida. exactamente. Pero Entonces, fíjate que es interesante porque tú dices que tú fuiste como de un extremo de decir, me dediqué tanto a mi hija por los 2 primeros años que dije, qué fastidio, o sea, ¿quién soy yo? A sí, después quizás irte mucho para el otro lado hasta que dijiste, Ujú, hey, me estoy perdiendo de esta maternidad para después volver entonces al balance, que es lo que siempre hemos conversado. O sea, y eso es un juego, eso es un juego. Yo así siento que es es. muy difícil estar siempre 50 y 50, ¿no? O sea, hay momentos en los Nada, que vamos a tener que ser más en el rol de mamá en un 80% y un 20% en el otro. Hay otros momentos en que nos toca del otro lado, pero es ir buscando ese balance. Y lo que me gusta mucho de lo que tú dices y de lo que nosotros hemos ido trabajando, y que quiero que adentremos un poquito más ahí también, es, por ejemplo, como tú decías al principio, lo de vender, ¿no? Claro, a la final, o sea, tú, cuando uno ve todas estas influencers y estas cosas, ellas, sí, ellas están vendiendo un producto, pero en realidad ellas lo que venden es la confianza y el reflejo que ella me da a mí. O sea, porque correcto. al principio es como que, ok, voy a mostrar mi rutina, voy a mostrarte cómo soy, mi autenticidad, mi honestidad, lo que sea. Y si yo me reflejo con eso y te le tengo confianza, cualquier producto que ella me vaya a vender, probablemente yo lo voy a comprar o voy a decir, bueno, mira, este está interesante. O sea, porque ella ya hizo una sintonía conmigo más allá del producto que ella está vendiendo, es su persona. Y eso es algo en lo que nosotros estamos trabajando mucho contigo, en el tema de humanizar, más allá de que estamos vendiendo un producto que es el podcast, invitando a los episodios, es humanizar para que Mm, realmente las personas se sientan en sintonía y en simpatía con nosotros y después, bueno, ok, sí, mira, o sea, el podcast o el producto que yo estoy vendiendo es algo secundario. correcto. sí, Y tú siempre nos dijiste, y eso fue un trabajo que hicimos bien bonito en las primeras 2 sesiones de, ok, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los valores que ustedes Mm, tienen como persona, cada quien, que eran muy parecidos en los de Litven y yo? Y después eso vamos así a congregarlo para entonces eso es lo que yo voy a presentar en mi producto, que en este caso es el podcast. sí, Y eso que requiere de un trabajo de autoconocimiento,
de autoconocimiento de cada una de nosotras, ella Lisbeth por su lado, yo por el mío, qué quiero reflejar, qué quiero que sea el podcast, no es nada más un tema que es un episodio que vamos a grabar aquí, un tema que a mí me provocó, o sea, qué quiero reflejar, y es ese autoconocimiento que siento que es lo que tú estás diciendo, que tal vez te proporcionó el multinivel. Pero es que Sí, es eso, o sea, es un trabajo mucho más allá, más interno que después externo, ¿no? 100%. Fíjate que incluso si para uno como marca personal es difícil, ¿verdad? Porque obviamente en las redes hay mucho ruido. Entonces tú ves que hay Ujú, muchas tendencias, que está en tendencia la paleta de colores blanco y negro porque eso es aesthetic. Uno muchas veces quiere como encajar. Y por ese querer encajar con lo que está de moda, con lo que está en tendencia, con lo que está funcionando, con lo que vende, entonces uno deja de ser uno mismo. Y yo ujú, fui víctima de eso en el multinivel. Y eso me di cuenta cuando salí del multinivel, porque yo quería, ¿sabes? Mi paleta de colores es aesthetic y mi paleta y mi Mm, tipografía, la tipografía de mi marca es tal y yo hablo así. Y cuando salgo del multinivel digo, o sea, cero, yo no soy así. Nunca fui mm, así. Yo soy una persona que se viste de colores y eso me lo hizo ver una mentora, porque todas las mentoras tenemos mentoras. Y eso, o sea, ella me dijo, tú no reflejas lo que yo estoy viendo. ujú, Y, mm, o sea, tú en tus redes no reflejas lo que yo estoy viendo, como yo te escucho, como tú hablas, no lo reflejas. Y yo, bueno, sí, es verdad. me ¿Por qué? encanta Porque yo eso. me encasillé en un estilo de hacer ujú. contenido, en un estilo, y al final eso es desgastante, porque no estás Claro. siendo tú. Entonces, si es difícil para uno, que es uno solo, imagínense para dos ponerse de acuerdo y encontrar ese punto de encuentro entre ustedes dos, ¿verdad? Ujú, Puede ser incluso mucho más difícil si no hay como esa claridad de quién eres tú, qué es lo que te gusta, Ujú, cómo te gusta trabajar, porque además ustedes dos tienen dos formas muy diferentes de trabajar, ¿verdad? Entonces, cómo podemos hacer que eso se se enlace, engrane. ajá, se engrane y que podamos funcionar? Y ustedes lo hacen muy bien. Incluso la distancia, yo sentiría que eso es como un obstáculo y ustedes lo hacen, también lo manejan muy bien el tema de la distancia, pero es difícil porque hay mucho ruido en las redes sociales, hay mucho ruido, que si la influencer tal, que si esta lo hace más, y además que uno, obviamente el síndrome del impostor le gana mm, muchísimas veces. Absolutamente. ¿Verdad? Que esta lo hace mejor que yo, que esta tiene precios más caros que yo, que mira cómo lo dijo ella, yo lo hubiese dicho así, ya no lo dije, ¿sabes? Sí, hay mucha Y comparación, sí. sí, Sí. sí, demasiada comparación y lo que te digo, o sea, por seguir tendencias, a veces nos perdemos nosotros mismos en eso y, o sea, ¿qué estoy haciendo? Esto no suena como yo. Y cuando tú no suenas como tú, eso se nota. Se Así No es nota. es. sostenible, es lo mismo que cuando tú vas a hacer una dieta, o sea, tú tienes que hacer una dieta que sea sostenible en el tiempo, que ya a mí no me gusta decirle dieta, es como cómo voy a Un comer, o sea, mi régimen, sí, un sistema de régimen. alimentación tiene que Ujú, ser sostenible en el tiempo para ti, y es lo que tú estás claro. diciendo, o sea, yo no puedo ir a presentarme todos los días en un trabajo o en una red social siendo alguien que yo no soy completamente, porque va a llegar un momento que eso es un choque interno muy, o sea, Claro, sí. claro. Desgastante. Astrid, y siendo tu mamá joven, emigrante, con todavía niños en un proceso de dependencia tuyo muy importante, ¿qué le dirías tú a una mamá que está en esa misma circunstancia que tú, que emigra, que está con niños pequeños, que no tiene ayuda, pero que sabe que hay esa esencia por dentro, esa vocación? ¿Qué le pudieras decir a esa persona hoy, si la tuvieras enfrente? A ver, yo le diría que paciencia. Paciencia porque todo es un proceso, ¿verdad? Va a llegar un momento en que esos niños no van a depender de ti, no te van a necesitar tanto como ahorita. No, obviamente no dejar de lado lo que tú quieres hacer porque eso también es importante para uno sentirse completo. Yo tengo una compañera de la iglesia que ella decía, yo tengo 2 años que yo no salgo a tomarme un café con una amiga. Y yo decía, eso no es nada sano, eso en mi cabeza. Mm. Eso no es Ujú, sano. Eso no es sano ujú. porque uno también como mamá, como mujer, como persona, uno necesita como que 5 minutos para escucharme mis pensamientos. O sea, yo a veces le digo a mi esposo, no me escucho ni a mí misma de todo lo que hay que hacer y todas las cosas. Ujú, ujú. Obviamente, o sea, si yo en este momento sí tengo ayuda, mi suegra vive acá, ellos se vinieron a vivir para acá, a Colombia, entonces eso es importante, tener un sistema de ayuda, Una red de De apoyo. una acompañamiento. red de apoyo, una red de apoyo, eso es súper importante y eso es algo con lo que los que salimos de cualquier país, de nuestro país, tenemos que lidiar. Ujú, Sí. Pero bueno, o sea, hay gente que recurre a las niñeras, hay gente que recurre a los colegios, ¿sabes? Meterlo en una clase.
Y esas cosas Ujú, también, muchas veces también, porque yo pasé por ahí también de decir, bueno, no lo voy a meter en tal actividad porque entonces pasa demasiado tiempo fuera de la casa. Y no, está bien, Ujú, porque eso también los ayuda a ellos a que ujú, crezcan, a que se interactúen con otras personas. Entonces, yo le diría, más que todo es tener paciencia, todo va a llegar, todo se da, ujú, el momento para que tú digas, bueno, me voy a poner a crear un producto, una marca, una cosa, ese momento va a llegar. Muchas veces queremos como que ir corriendo y querer ganarle la vida, pero en verdad no. O sea, a veces, y yo he pasado por ahí que digo como que, o sea, Lía no se duerme y yo necesito y quiero sentarme a crear algo y la bebé no se ujú, duerme. Bueno, o sea, ya se dormirá, en algún momento tiene que dormir. ujú. En algún momento ya va a querer dormir y en ese momento entonces yo tengo que escoger cuál de las 1500 cosas que tengo que hacer o que quiero hacer, te voy a hacer, ¿verdad? Mucha Fíjate, esta organización mañana tú también. nos dijiste una frase que me encantó cuando estábamos cerrando la asesoría de esta mañana que dijiste, es mejor hacerlo que perfecto. Mejor ¿Cómo hecho que que fue la? perfecto. Mejor Mejor hecho que hecho que perfecto. perfecto. Sí. Ajá, háblanos un poquito más de eso, sobre todo para las que somos así control freaks, que queremos todo perfecto. Eso es una Que cosa que a muchas mí me veces, pasa demasiado. claro, y eso es el síndrome del impostor también, como que yo no voy a hacer esto porque esto no está perfecto, porque no está todo arreglado, porque yo no estoy aquí, porque tengo el estadio despelucado, porque tengo la cana y a la final vamos como que Exacto. retrasando un proceso que puede ser muy, muy normal, que puede ser muy Ujú, auténtico, como estabas diciendo tú, o sea, claro, el tema de las redes sociales, la comparación de por qué, pero muchas veces nos comparamos con una caraja que tiene 10 años siendo influencer, ¿verdad? Y Ujú. nosotros queremos que todo nos Tengo salga así. otra frase. No compares mi día uno con tu día 100. Porque esa persona que es ujú, la mega influencer tuvo también un día uno. ujú, Y esa persona tampoco tal vez sabía qué estaba haciendo, qué iba a vender o cuántas puertas se le iban a abrir. Y mírala dónde está. ujú. Entonces, mejor hecho que perfecto. A ver, yo soy una persona, ¿verdad? Bastante como cuadradita. ¿Cómo fue que les dije el otro día? Yo soy bien psicorrígida en mi Exacto, cabeza. No, 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 esto exacto. está demasiado bueno. O sea, quiero que sepan, la semana pasada, ¿verdad? Yo tenía ya como mi día así planificado y mi esposo me dijo, ¿tú me puedes ayudar? Y ya, o sea, nada más me dijo eso. Y yo entré y que, y yo, Es que mi día, mi estructura, mi no, horario. sí, sí, se me descuadró el día, no. Y mi esposo sí, o sea, no entiendo, porque él es más relajado. Pero la verdad es que eso es una cosa con la que es como un estilo de vida, ¿no? Que uno tiene que adoptar, sobre todo si uno es mamá Ujú. y si quieres estar en todo como yo, Exacto. ¿verdad? Sí, porque aparte tú quieres tanto. Exacto. No solamente tengo tres y quiero trabajar, no sé qué, sino que quiero estar en todo. Entonces, Exacto. es como decirte a ti misma, mira, esto es lo que tengo, ¿verdad? Este es el teléfono que tengo, estos son los lápices que tengo y con esto es lo que yo voy a hacer lo que pueda hacer y hasta donde esto me lleve, ¿ok? Porque si nosotros esperamos, no, que necesito tener la última cámara, no, que necesito hacer 20 cursos más para yo sentir que estoy lista para, nunca lo vas a hacer. Nunca Ujú, lo vas a hacer. Y eso a mí me pasó viendo a muchísimas personas también en multinivel, que ellas se preparaban para prepararse, para prepararse, para prepararse y nunca terminaban tomando acción. ujú, Entonces, Ujú. que dicen, no, es que yo no tengo ningún talento que monetizar. Y yo, no, ¿cómo que no? Ujú. ¿Sabes una lonchera para niños? Sí, monetízalo. O sea, ¿te sabes hacer ondas en el pelo? Monetízalo. Monetiza. Monetízalo. ¿Ya te sabes maquillar? Monetízalo. O sea, no tienes exacto. que eso es lo que pasa muchas veces. E incluso mi propia hermana, ¿verdad? Porque, ¿cómo es que se dice? En casa de herrero, Herrero, cuchillo. Casa de herrero, cuchillo de cuchillo de palo. palo. Mi propia hermana me dice, es que yo no sabría qué vender, no, yo no tengo nada, no sé qué. Y yo, o sea, y yo a ella la veo como que dale una misión, ¿verdad? Y ella te puede organizar de pe a pa en un Excel, en una cosa, un binder de colores y ella te lo entrega. Y yo, monetízalo, monetiza, monetiza todo lo que sabes hacer. Entonces, muchas veces uno, obviamente, como mentor, ve más potencial en la persona de lo Ujú, que la misma persona ve. ujú, Y el trabajo de uno es como, bueno, abrirle la mente, pues, y decirle, mira todo lo ujú, que tienes para hacer, mira todo lo que puedes hacer. ujú, Pero mucha gente se queda en eso, en que tiene que estar perfecto, en que tiene que estar pulcro, en que tengo que ser editora profesional para subir un video. Y no, es Ujú, mejor, lo que les dije hoy, o sea, es mejor publicar que no hacerlo.
Porque Así el no es. hacerlo está ligado a no está perfecto, que esto no sirve, no es suficientemente bueno. Y todas esas cosas que uno logra, uno primero como que tiene un periodo de ensayo y error para conocer qué es lo que sí funciona, qué es lo que no, qué es lo que me gusta a mí, qué tipo de contenido me gusta a mí Ujú, publicar, qué tipo Ujú. de producto me gustaría a mí tener, Se o sea, refleja para conmigo, vender. claro. así es. Entonces, a eso se refiere mejor hecho que perfecto. Este Y podcast es un reflejo de eso, porque si hubiese sido por mí, nosotros todavía estuviéramos organizando para ver ¿cómo se llama? Cómo publicamos el primer episodio. Mira, en estos días mi suegra me mandó una foto. Yo tengo una certificación de locución en la Universidad Central de Venezuela. Yo la hice en el 2005. O sea, yo ya de ahí, ya yo quería, porque yo siempre me habían gustado la radio, la comunicación social, no sé qué. Y dije, miércoles, es verdad que yo tengo eso. Y cuando nosotros empezamos a conversar, Lisbeth y yo, que nos conocemos y empezamos a hacer el curso para podcast, para producción de podcast, yo en mi mente tenía, bueno, nada, vamos a hacerlo y nada, que unos 3, 4 meses nosotros hacemos esa publicación. 3, 4 meses, Lidvi, que ya estamos listos, tenemos todo, vamos a hacer la grabación. En 2 semanas grabamos y publicamos y yo, ¿what? Pero si no sabemos nada, tú estás allá, yo estoy aquí, yo no tengo Y ni luz dice, ni... anotando ideas. Me Y yo gustaría que todo, algún día todo. el podcast. Todo lo tenía anotado y cómo tenía que hacerlo y la clase y perfecto y de la 1 a la 2 de cómo todo. Y le digo, que vamos, chamos, ¿a qué vamos a esperar? Vamos a darle, en ¿Viste? serio. Tú hubieses perdido 2 años Por de eso te toda tu digo, y así experiencia. gracias a es. Así Litven que es. dijo, mejor hecho que perfecto, lo hice, hey, si nosotros comparamos otra vez el episodio número 1 con este, tú me dirás, o sea, por Y favor. ojo, Mejor, y eso es algo, exacto, y eso es recordar el algo día que, uno y recordar el episodio 124. y eso es Exacto. algo que en marcas, ¿verdad? Funciona mucho, porque así Ujú, tú humanizas tu marca. Mira mi día uno, mira dónde estoy ahorita. ujú. Mira cómo Así es, grabamos antes, mira cómo grabamos ahora. así Y es, Ujú. así tú así es. demuestras que viviste un proceso que todo el mundo tiene que vivir. Porque querer simplemente tener una cuenta de Instagram y vender el primer día suena muy lindo, pero si nadie sabe quién No es eres, una no va realidad, a pasar. correcto. No Y va a yo le pasar. agregaría, Astrid, para ir cerrando ya, yo agregaría algo, no solamente es mejor accionar que ser perfecto, yo diría incluso también romper ese mito de los miedos, ¿ok? Porque más allá, y tú misma nos los has hecho ver a nosotros, que no solamente es la perfección, es el miedo a equivocarnos, el miedo a fallar, el miedo a no estarlo haciendo bien. Y eso en todos los roles, como profesional, como mamás, como esposas, como compañeras, los multiroles que tenemos en la vida. A veces esos miedos nos paralizan y yo trabajo mucho esas emociones cuando trabajo con mamás, con emprendedoras, cuando hablamos de procesos migratorios. El miedo que nos paraliza a veces no nos permite ver las oportunidades. Existe el miedo y eso es absolutamente válido. En un emprendimiento, en un reto de ser madre, en un reto de emigrar, el miedo no nos puede paralizar. El miedo es válido, lo debemos aceptar, debemos convivir con él, pero tenemos que saber decirle gracias por existir, gracias por permitirme sentírtelo, pero no me paralices, yo voy a seguir. Y por eso se llama el miedo paralizante y el miedo accionante. Entonces, Ujú. hasta ahí voy. Esa creo que es mi reflexión de este episodio. Los mismos miedos que tenías tú al principio cuando estábamos grabando, que no tenías la estructura de las preguntas, de la cosa. Han pasado 32 minutos y no pasó nada, y aquí estamos conversando desde la idiosincrasia de quiénes somos y hasta dónde llegamos. Y yo quiero agradecértelo públicamente en este espacio porque, bueno, también confiamos en ti por un referente de alguien que yo conocí hace 20 años en mi vida, alguien muy importante que además cuando me lo referenció a ti y además me dijo el por qué después ella quería estar conmigo, o sea, ofrecerme ayuda a mí, yo ese día lloré como una Magdalena, porque fue algo que yo hice desde mi inconsciente natural en esencia. Hoy ella me lo devolvió dándome la oportunidad de conocerte a ti y que nos estés orientando en este camino que estamos reinventándonos. Y creo que definitivamente eso es la vida, el reinventarnos a favor, el reinventarnos en romper esos miedos, en seguir adelante y bueno, y construir desde nuestra pasión, desde nuestra vocación y desde lo que definitivamente nos motiva. Porque el día de mañana, y aquí hago un compromiso dentro de 3, 4 años cuando tengamos que volver a filmar un podcast, esperamos ya sea en vivo, Lice y yo juntas en un estudio, amén. Amén. Cuando tú digas que tu hijo, ¿cómo es que dijiste esta mañana también? Mi hijo va a vivir conmigo para siempre, yo soy su No sé. única
su nunca único me van a amor, él no se va a ir nunca para la universidad, él va a estar siempre No, conmigo. cuando se vaya para la universidad se la va a llevar a ella para el dorm. Ah, a llevar. exacto, sí, bueno. Y me lo Bueno, va a con esto pedir, él me lo va a pedir. eso se acaba este Exacto. episodio de Punto de Encuentro, porque esas son realidades no cumplidas. Hasta luego y nos vemos en otro próximo episodio de Punto de Encuentro, porque eso no es verdad. Atentamente. Astrid, en No, este mil mes de las gracias. madres, para ya cerrar, en este mes de las madres, ¿qué le recomiendas a esas madres que quieren emprender? De más está decirles que les recomendamos 100% a Astrid, o sea, ella es una mamá como tú, como yo, es súper profesional, es súper, o sea, tiene muchísimo conocimiento en las ideas que, es otra cosa, nosotros estamos en las reuniones y Astrid empieza, ay, se me ocurre esta idea, empiezo yo a anotar todo porque o sea, tiene unas ideas buenísimas que a mí no se me ocurren. Entonces, un último consejo para esas mamitas que quieren emprender, que quizás están en esa duda, en ese miedo, y también dónde te pueden contactar Conseguí. para tus asesorías. Bueno, tengo dos consejos. La primera es que empiecen. Empiecen donde están, con lo que tienen. No importa si no saben como que cuál es el desenlace, el por qué estoy haciendo esto, o el qué voy a vender, o el qué. No, no piensen en eso ahorita, sino empiecen. Agarren su celular, suban una foto y digan aquí dándole comida a mi bebé. Y así uno va haciendo como que ese hábito y vas descubriendo quién eres, ¿no? En el mundo digital. Segundo, busquen un mentor, ¿verdad? Si soy yo, perfecto, me encanta. Pero busquen un mentor porque realmente cuando uno, o sea, uno puede ver mucha información y puedes consumir muchos tutoriales en YouTube y puedes ver mucha información gratis en el mundo, pero la diferencia que hace tener a alguien que te lleva de la mano, y ustedes pues lo pueden decir, que te lleva de la mano, que te dice esto sí, esto no, aquí es completamente diferente. O sea, hasta yo digo, o sea, yo necesito un mentor, yo necesito una persona que me diga si sí, si Claro. no. Y eso también, así como los psicólogos necesitan un psicólogo, así igualito, aplica para esto. Y bueno, me pueden conseguir en Instagram como Astrid Zulueta, con Z, importante. Y por ahí cualquier duda, cualquier cosa, cualquier comentario, pues bien recibido, yo les ayudo, me encanta. Yo siempre hablo con todo el mundo por Instagram, o sea, por mensajes, les mando muchísimas notas de voz, eso sí, bien largas, no pareciera, pero sí. Esos mini podcasts. Exacto, son mini podcasts, pero lo ponen en 2X y lo escuchan Exacto, rapidito. eso pasa rápido. Muy Y bueno, bien. ahí en mi Instagram está como que toda la información de mis asesorías, de mis programas, etcétera. Buenísimo, Buenísimo. buenísimo. Bueno, Astrid, fue un placer haberte tenido aquí y bueno, Ay, esperamos gracias. seguir contando con tu compañía y tu asesoramiento en esta reinvención del punto de encuentro para seguir teniendo puntos de encuentro. Nos vemos en un Sí. próximo episodio. Bye. Bye.